Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 27 de marzo del 2026, como siempre en compañía de... May, espero que todos y todos estén muy bien. Antes de los temas de la semana, un saludo para mi querido amigo Salas, quien es un fiel oyente y que el día de ayer nació su hija Fiorella. Entonces un saludo y felicitación a Salas, a Gaby y a Fío. Los temas para esta semana, comenzamos con mi sección favorita, Lucho también se equivoca. Además, vamos a hablar del informe de investigación sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, de Horacio Alvarado y su salida, suspensión, renuncia al PUSC, del proyecto que rechazó la Sala Constitucional, que era de Carlos Felipe García, para que los diputados pudieran presentar acciones de inconstitucionalidad sin asunto base, así como de la reforma constitucional que se admitió para estudio para quitarle al plenario los proyectos Chayote y el préstamo San José-San Ramón de Ruta 1, que ya se aprobó en primer debate, además de nuestras secciones habituales de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con Lucho también se equivoca. La semana pasada, en medio de su rant sobre el informe que dio el presidente del Banco Central, Lucho leyó la lista de diputaciones que habían roto quórum, es decir, que habían estado presentes en la sesión y se retiraron al momento en que se rompió el quórum definitivamente. Entre ellas mencionó a la diputada María Marta Padilla, que desde su despacho nos escribieron para avisarnos que en la tarde de ese día la señora se sintió indispuesta y los servicios de salud de la Asamblea la incapacitaron por el resto de la jornada. Esperamos que la señora diputada ya se encuentre mejor y nos disculpamos por las equivocaciones de Lucho. Lo quita el hecho de que rompe quórum. En fin. Porque vos mismo diste la definición. Confirmo. Ahí está. En fin, es una aclaración necesaria. Ahora sí, Lucho, empecemos con el tema. El informe de la Caja. Recordemos que por meses una comisión decidió investigar el tema de la Caja y salió de todo excepto algo concreto. En fin, recordemos que habían dos informes. Uno de minoría en el cual se señalaban responsables y uno de mayoría en el cual decían pasaron cosas mal, pero no fue culpa de nadie. En fin, Lucho, ¿qué pasó? Ese informe de mayoría, que era el oficialismo de los independientes satélites del chavismo y de la Unidad con Nueva República, satélites del oficialismo, fue rechazado en votación 24 versus 19, como ya medio se tenía previsto, porque aunque tenían mayoría en la comisión, no tenían mayoría en el plenario. Y en su lugar se aprobó el informe de minoría suscrito por Liberación Nacional y el Frente Amplio, que sí señala responsables directos, específicamente a doña Marta Eugenia Esquivel, electa diputada por Pueblo Soberano, expresidenta de la Caja del Seguro Social, y contra la junta directiva impuesta por el Poder Ejecutivo durante los meses turbulentos que hubo como 40 personas, nada que ver. Pero los meses turbulentos de nombramientos, renuncias, destituciones que hubo en la Caja. El informe señala específicamente que la presidencia ejecutiva de la Caja, en conjunto con otros miembros de la Junta, incurrió en actuaciones incompatibles con los principios de legalidad, razonabilidad, objetividad y buena administración que rigen la función pública, señalando que toda la prueba que recabaron en la investigación daba cuenta de que la presidencia ejecutiva actuó bajo una línea de subordinación directa a los intereses de la Casa Presidencial, comprometiendo la autonomía constitucional de la Caja y alterando los equilibrios institucionales necesarios para la correcta gobernanza del Servicio Público de Salud. Cierro cita. Fork Founding Kitchen.
Yo tiré esas frases como si uno supiera lo que está diciendo. Hay una brecha generacional. Encontré un tenedor en la cocina, ¿viste? ¿Dónde más lo vas a encontrar? Que es una obviedad. A eso se refiere la frase. Dios mío. También se hacen señalamientos sobre el caso Barrenador, pero me pareció llamativo que lo que dice es que se le ocasionó un daño a un modelo que daba buenos resultados, que era la tercerización de servicios de salud, por tomar decisiones alejadas de criterios técnicos y legales, de nuevo con una influencia indebida por parte del Poder Ejecutivo en procesos administrativos. También abordaron el tema de las listas de espera y servicios de diagnóstico, lo cual describieron como un absoluto fracaso la contención en el crecimiento de las listas de espera, particularmente porque al igual que hubo inestabilidad en los nombramientos de la junta directiva, la caja pasaba sustituyendo a la persona encargada del proyecto de atender las listas de espera cada 2 por 3. Mira, si hay algo que no ha tenido la caja en este periodo, en esta administración, es estabilidad. Correcto. Porque la cantidad de administrativa y financiera directiva en las distintas direcciones ha sido un desastre. Bueno, continúen. El informe le pide al Poder Ejecutivo que adopte una política pública explícita al respeto irrestricto a la autonomía constitucional de la caja. No va a ocurrir. Revisar mecanismos de nombramiento y remoción de directivos. También se recomienda quitarle al Ejecutivo la presidencia de la Junta de la Caja, que para eso hay un proyecto del Frente Amplio que ya está en plenario. Está esperando mociones de reiteración. Estoy seguro que el oficialismo lo va a bombardear y entonces no va a lograr salir. También se traslada la totalidad del expediente al Ministerio Público para que lo use como insumo en las investigaciones que tiene abiertas. Le pide además que valore abrir causas penales por posibles presiones políticas en la toma de decisiones en la caja. Y a la caja le piden restablecer un marco regulatorio robusto en materia de tercerización que elimine vacíos normativos y limite la discrecionalidad y que fortalezca la separación entre órgano evaluador y órgano decisor en procesos de contratación pública, blindar la participación obligatoria de la dirección jurídica y la auditoría interna en decisiones estratégicas y regular estrictamente la convocatoria de sesiones extraordinarias, garantizando la certificación previa de legalidad y quórum, porque además recordemos que cuando se destituyeron los miembros, entonces la caja cuando está con algún miembro no nombrado o destituido o suspendido se queda sin quórum estructural, lo que le impide sesionar salvo situaciones de urgencia. El tema es que esas situaciones no están debidamente definidas, entonces decían que todo era urgencia y tomaban decisiones a pesar de las advertencias jurídicas que hacían los voceros legales en las sesiones de junta que quedaban grabadas. Decía esto no encuadra dentro de un escenario de urgencia, así que esto no debería estarse viendo en esta sesión. Correcto. Ahora, este será probablemente uno de los últimos informes de investigación que veremos en el futuro próximo, porque recordemos que para abrir una comisión de investigación de este tipo, ¿cuántos votos se requieren, Lucho? Mayoría simple. O sea, la mitad de los presentes. Sí. Va a ser muy difícil que con 31 diputados oficialistas, sin votos oficialistas, se logre aprobar la moción para crear una comisión de estas. El informe de mayoría se rechazó con el voto negativo de Liberación Nacional, el Frente Amplio, doña Cintia Córdoba, doña María Marta Padilla, doña Gloria Navas y algún otro independiente que se me haya ido. No, Carlos Felipe del PUSC. Del PUSC votaron en contra doña Vanessa y don Carlos Felipe. Lo votaron a favor el oficialismo, Nueva República, don Horacio Alvarado de la Unidad, que fue el único que lo votó en contra porque todos los demás no llegaron, se salieron o no llegaron a esa votación. Votó a favor. Pues Leslie, Leslie lo votó a favor, sí, pero él ya no es del PUSC. Correcto. Por el contrario, el otro informe, la votación fue casi idéntica, salvo por 2 particularidades. Don Carlos Felipe votó en contra los 2 informes, sin decir por qué, y don Horacio Alvarado votó a favor los 2 informes. No, ¿quién sabe qué pasó? Interesante. Y hablando de don Horacio, esta semana... Bueno, y hablando de la unidad. Vamos al siguiente tema. Hablando de la unidad. Esta semana el Tribunal de Ética y Disciplina de la Unidad finalmente escuchó los clamores del ex candidato presidencial de su partido, don Juan Carlos Hidalgo, y le abrió expedientes de investigación disciplinaria a los 5 infiltrados chavistas que tiene la bancada Unidad Social Cristiana. Doña Melina Hoy, don Horacio Alvarado, don Carlos Andrés Robles, doña María Marta Carballo, don Horacio Alvarado, y también le abrió uno a don Leslie Jorges, aunque él ya no es parte del partido.
varios de esos diputados, por ejemplo, me enteré que doña Melina mandó un incidente de nulidad porque se negó a que la notificaran alegando que estaba fuera del país. Anda en esos viajecitos de organismos internacionales que para nada sirven. Dando el presupuesto de viajes para que la cosa una asamblea no pueda viajar. El Parlatino, que por cierto, aviso, voy a hacer una próximamente, seguro cuando ocurra el cambio. Vamos a indagar todas esas organizaciones inútiles a las que pertenece la Asamblea Legislativa, a las que los diputados les encanta andar viajando y que no se traducen en ningún resultado positivo para nuestro país. Porque eso es lo que van a gastar ese presupuesto de viajes y a crear y hacer networking para que cuando dejen de ser diputados a ver qué pescan en instancias nacionales e internacionales. Para eso es lo único que sirven. Pero bueno, ante la investigación, don Horacio pidió que le suspendieran la militancia. Sí, primero, a ver, nos fuimos en banda porque La Nación lo tituló como una renuncia. Sí, pero es básicamente lo mismo. Pero él lo dijo, mira, yo estoy viendo que me suspenden la militancia porque como yo formo parte del comité ejecutivo del partido, para que eso después no se traduzca, igual en todo caso se podía recusar, si es que eso se eleva al comité ejecutivo, pero bueno, pidió que le suspendieran la militancia, no propiamente renunció. Y vos poniéndolo como independiente de una vez. Sí, que dice que ese día no estaban los muchachos de Haití. Al final dijiste que no lo cambiaran. No les dije, pero no lo hicieron, entonces no les recordé. Deciden no lo hagan. Pero todo bien. Además, ayudó el hecho de que tiré el sitio de asamblea esa noche mientras estaba metiendo los perfiles de los nuevos diputados. En fin. Un saludo a Henry y a Mauricio que nos ayudan cuando yo meto la pata. Luis Beck, porque por eso tenemos una sección que se llama Lucho también se equivocó. A callar, porque no me quisiste ayudar con las biografías, me tocó echarme ese tema solo. Lucho, falta un mes. Sí, para que vaya indexándose. Había tiempo. Pero bueno. Indexándose. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente tema o algo más con Horacio. Solo eso. Solamente eso con Horacio. En la sala, hablando del PUSC, en la sala constitucional rechazó un proyecto de Carlos Felipe García, el cual de hecho una vez le tiramos porque es su proyecto, lo presentó existiendo ya uno de Jorge Engo en la corriente legislativa. Y él me escribió y dijo, no sabía que este ya existía, no sé qué. Igual avanzó con su proyecto, el cual llegó a ser aprobado en primer debate en una comisión plena, Lucho. ¿Y qué he dicho siempre? Que nada sale bueno de las plenas. Nada bueno sale de una comisión plena. La sala constitucional dijo, May tiene la razón, este proyecto es inconstitucional por la forma y por el fondo. ¿Qué fue lo que dijo la sala, Lucho? El problema es que las razones dadas por la sala no son las mejores para haberse traído abajo un mal proyecto. No hemos leído el fallo completo porque todavía no está. Pero yo mandé a preguntar a la oficina de prensa y me dieron una explicación de qué fue lo que dijeron. ¿Cuál fue la explicación que nos dieron? Contexto primero. Las acciones de inconstitucionalidad son el recurso que se presenta ante la sala que más requisitos formales tiene para presentarse y por ende el de más difícil admisibilidad. Hay abogados que nunca han logrado que se les admita una acción de inconstitucionalidad. Número 1. Se requiere, como norma general, la existencia de un asunto base pendiente de resolución en sede administrativa o judicial. ¿Qué es eso? Un asunto que no se haya resuelto mediante una sentencia firme o una resolución que esté en firme. Adicionalmente, usted tiene que alegar en ese proceso que la norma que está pidiendo que se declare inconstitucional es inconstitucional. Entonces eso ya sirve como el asunto base. Hecho eso, usted presenta el recurso ante la sala, tiene que fundamentar por qué el artículo es inconstitucional y en la ley existen otros requisitos formales que ya no se hacen exigir, como por ejemplo que tenías que presentar 7 copias del expediente del escrito físico para cada magistrado, etcétera, etcétera. Y en teoría, antes de que la sala resuelva, debería realizar una audiencia pública sobre cada caso. La sala, a pesar de la literalidad de ese artículo, no la realiza porque cuando la hace, está la obligación de resolver la acción de inconstitucionalidad en el plazo de un mes. Entonces, al no hacer la audiencia, no tiene un plazo para resolver. A ponerse en plazo a sí mismo. Correcto. Los diputados durante años han metido acciones de inconstitucionalidad o intentado meter acciones de inconstitucionalidad contra leyes o decretos o lo que sea, como una especie de control político. Sin embargo, los diputados, a diferencia de la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, no tienen la posibilidad de meter lo que se llama acción directa de inconstitucionalidad, que es en la que se presenta sin que haya un asunto base que lo sustente. Correcto.
Tampoco es necesario el asunto base cuando por la aplicación de la norma no hay una afectación individual o directa, o cuando se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad. La mayoría de las secciones se fundamentan en eso específicamente. Pero bueno, por lo general, siempre las secciones de inconstitucionalidad de un diputado que las presenta por su condición de diputado como tal son rechazadas porque no tienen la legitimidad que sí tienen esas otras instituciones. Este proyecto venía a cambiar eso, con una fórmula que en todo caso era llamativa y me parecía que era balanceada, que era que la acción tenía que reunir 10 firmas. O sea, no podía presentar la acción uno solo. Sí. No me parece balanceado. Sí, los diputados leyeran lo que firman, te daría la razón, pero sabemos que ellos firman por firmar, pero continúa. Ninguno de lo que firma se va a leer que lo que está presentado tenga sentido. Eso lo hemos visto con consultas de constitucionalidad, donde después los que firman salen a decir, sí, yo firmé, pero yo no fui, esa no fue mi idea. No es mi culpa que nos la rechazaran y nos dijeran brutos. Pero bueno, el proyecto fue declarado inconstitucional tanto por la forma como por el fondo. ¿Cuál fue? Pero la razón es la misma. Dice la sala que los diputados solo pueden intervenir en el control de constitucionalidad antes, mediante la figura de la consulta legislativa de constitucionalidad. Correcto. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esta argumentación? Porque, por ejemplo, entonces quiere decir que los nuevos diputados no pueden meter acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes que haya aprobado esta asamblea porque tenían que haber hecho control previo. Número 1, o contra las asambleas anteriores. Número 2, dice en el vicio de forma que para esto se requiere una reforma constitucional porque los diputados tienen una lista taxativa de cuáles son sus atribuciones en la constitución política. Pues, y aquí es donde yo la pierdo. Yo la pierdo. Y ahí es donde yo pierdo la paciencia con la sala constitucional, porque cuando se sacan resoluciones con argumentos como este, no piensan en el efecto que una interpretación más allá de este caso concreto que resolvieron, de lo que están diciendo, puede tener en el manejo de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, como cuando dijeron, no, ya la moción de plazo cuatrienal tienen que votarla porque la mera presentación, como ocurría antes, no suspende el proyecto. Si no la votan en la fecha antes de que se vence el proyecto ya tiene un vicio, se fueron al carajo, 300 y pico expedientes que estaban en esa condición y un montón de leyes que se aprobaron en esa condición que no tomaron en cuenta que se habían aprobado por esa condición y luego tuvieron que decir, bueno, solo aplica para los proyectos que no se lograron aprobar antes de esto. Aplica de aquí para adelante. Ajá. Luego hicieron lo mismo con las reformas constitucionales, porque luego se inventaron que las reformas constitucionales tenían que leerse las 3 veces en una sola asamblea legislativa, porque si uno tenía la próxima asamblea que iniciar de cero. Correcto. ¿Cuántas reformas constitucionales se aprobaron con ese vicio? Varias. Y hicieron lo mismo. Bueno, solo aplica ahora en adelante. Exacto. ¿Qué ocurre en este caso? Les voy a dar nada más un ejemplo porque es el ejemplo más grave y el que puedo acordarme y que me dio la gana de indagar. Las ratificaciones de nombramiento. La Asamblea Legislativa forma parte del proceso de ratificación de nombramientos de muchos de los cargos que nombra el Poder Ejecutivo. Ratifica los nombramientos en el Banco Central, en ARECEP, en la SUTEL, en Coprocom, en un montón de instituciones. Entonces la Asamblea puede bloquear esos nombramientos, la Procuraduría, etcétera. La Asamblea puede bloquear esos nombramientos. Correcto. Por ley, no por constitución. La constitución nada más le asigna a la Asamblea Legislativa nombrar los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, artículo 121, inciso 3. En ninguno de los incisos 24 incisos del artículo 121, ni en el resto de la Constitución, viene algo como, por ejemplo, que diga, bueno, y en materia de ratificación de nombramientos, la Asamblea puede bloquear este y este. ¿Qué ocurre entonces con esa argumentación que se sacaron? Que el Ejecutivo puede ir a decirle a la Procuraduría, puede ordenarle a la Procuraduría, métame una acción de inconstitucionalidad contra todos estos artículos de estas leyes. Nombramientos que me rechacen. No solo eso, contra los artículos de las leyes que dice que la Asamblea puede bloquearme estos nombramientos, porque como no es una atribución otorgada explícitamente en la Constitución, es inconstitucional. Y me la puedo, y entonces ya me puedo saltar ese. Bajo ese argumento de la sala, ciertamente todas esas ratificaciones, todas esas leyes que crean esas ratificaciones serían inconstitucionales y no han sido así declaradas únicamente porque nadie ha ido a preguntar. Pero ahora pueden ir a hacerlo y ya la sala les dio el fundamento jurídico para hacerlo. Tienen la Procuraduría el fundamento jurídico para ir a traerse abajo todo eso. Que de nuevo, lo que me enoja es que, de nuevo, esa argumentación puede llevar a eso.
Ya ellos en sentencia pueden resolver, no, mira, viéndolo bien, esto es un componente esencial y puede mantenerse. Pero, de nuevo... El control político es parte de las funciones constitucionales de la Asamblea Legislativa, lo cual incluye la ratificación de los nombramientos que por ley se asignan. No, es que ni siquiera... El control político como tal no está puesto como una atribución en el 121. Sí. En fin. Porque lo que ellos dicen es que pueden meter mociones de censura y abrir comisiones de investigación. Pero no dice nada como control político de los nombramientos que haga el Ejecutivo, ¿me entendés? Yo siento que se metieron en un zapato. Sinceramente. Y esto no es la primera vez que les pasa. No, bueno, ya te di 2 casos anteriores. Mociones de plazo cuatrienal y reformas constitucionales en las lecturas. Habrá que ver qué pasa. Don Carlos Felipe no dijo nada de esto, ¿verdad? No, por su pronunció. No, porque, mira, y es que estas son las otras cosas que uno dice. Este proyecto se aprobó desde el año pasado, en primer debate. Se supone que tienen un mes para resolver la consulta. Y la están resolviendo a finales de marzo. No tenían suplentes. No tienen nada que ver. Primero, las consultas tienen un plazo perentorio para resolverse, número 1. Y número 2, lo resolvió la plana propietaria. No había razón alguna para que los propietarios inhibieran de resolver eso. Lucho, mi sala constitucional va a ser el título de este episodio. Al parecer no está muy contento con la sala, Lucho. ¿Y ahora cuántos meses para que llegue la sentencia? Sí, empecemos porque la próxima semana es Semana Santa. Nadie trabaja. Queda solo un magistrado a cargo de asuntos urgentes, ¿verdad? En fin, pasemos al siguiente tema, que es justamente reformas constitucionales. La Asamblea Legislativa le dio admisibilidad a la reforma constitucional muy importante presentada por el diputado del Liberal Progresista, o lo que queda del PLP, don Gilberto Campos, para quitarle al plenario la potestad, los proyectos chayote, básicamente, todos estos proyectos de segregaciones, donaciones, cambios de uso de terrenos municipales, si no me equivoco. Y terrenos públicos. Todos los terrenos públicos se volvieron locos. O sea, sí, eso le quita mucho tiempo a la Asamblea Legislativa, pero usted sabe el festín que van a hacer con esa carajada. Trae control de la Contraloría. Para que sigan diciendo que la Contraloría no deja hacer nada. Pues, ¿qué digo? Pero bueno, Lucho, el proyecto. Es el expediente 24.649 presentado por don Gilberto junto con otros 14 congresistas. Lo que propone es reformar el 121, hablando del 121, inciso 14 de la Constitución, para permitirle a las municipalidades donar inmuebles a otras entidades estatales, o sea, no a privados, mediante convenios interinstitucionales, sin necesidad de autorización legislativa, y también permitir que los gobiernos municipales, y ya no la Asamblea Legislativa, enajenen bienes a favor de otras entidades estatales de manera más ágil y simple. Según la exposición de motivos, en el periodo constitucional anterior, de las 680 leyes aprobadas por el Congreso, 87 de ellas, 12%, fueron proyectos de traspaso de propiedades. En el caso del actual periodo constitucional, con corte la fecha en la que la reforma se había presentado, de las 247 leyes emitidas, 33 eran de ese tipo, un 13%. A la legislación de este tipo, por más que le moleste a los asesores y a exasesores y diputados y exdiputados, incluido el proponente de la reforma constitucional, se les conoce en la jerga legislativa y además en informes del Estado de la Nación, etcétera, etcétera, y hasta ellos mismos, como proyectos chayote, porque no son proyectos que tienen un impacto nacional, son proyectos de impacto local y que como tales en todo caso no se traducen en un beneficio inmediato para la población, porque lo que está dando la Asamblea es una autorización, no es una obligación. O sea, la institución que va a donar el terreno puede retractarse, o en todo caso, si acepta, aún todavía tiene que ir a la notaría del Estado a hacer las gestiones para el traspaso. O la modificación. La ley dice que el notario del Estado se va a encargar. Vamos a hacer el descargo del diputado que no estuvo contento con el titular de Lucho sobre esta nota, porque era: Congreso admite a trámite reforma constitucional para quitarse de encima los proyectos chayote. No solo le pusiste una cara de enojado a don Gilberto Campos. Ese fuiste vos. Ese fui yo. Sino que utilizaste términos peyorativos. Entonces el señor diputado fue a escribirnos a nuestro Instagram. Y Facebook también. Facebook también. Mucho tiempo. Muy mensaje. Dice: lamento el titular irrespetuoso con el que se trata el tema. Los peyorativamente mal llamados proyectos chayote son proyectos importantes para las comunidades, para la vida municipal y para el desarrollo de la salud, la seguridad, la educación y el tejido social. Son proyectos que tardan en ocasiones más de 4 años haciendo fila en la Asamblea Legislativa.
¿Qué pasó? Ahí hay un punto ¿A dónde? para hacer un hincapié. Claro. Si son proyectos tan importantes para la salud, la seguridad, la educación y el tejido social, ¿por qué tardan 4 años tramitándolos? Esa es una gran pregunta. Pero bueno, continúa. La Asamblea Legislativa no se está quitando encima estos importantes proyectos. Está dando a los gobiernos locales una verdadera autonomía municipal, tal y como lo dice el Código Municipal, haciendo responsable administrativa, civil y penalmente a los representantes locales con los respectivos controles de todo el bloque de legalidad del país, pasando por las leyes anticorrupción y enriquecimiento ilícito, la Contraloría General de la República, la Ley General de Administración Pública, entre muchas otras. Este proyecto aligera el desarrollo local. Gracias por darle publicidad al proyecto. Con gusto, nada de lo que dijo en todo caso es un... Nada de lo que dijo deja de ser proyecto chayote. Nada de lo que dijo en todo caso don Gilberto le quita el hecho de que Son proyectos chayotes. Son popularmente conocidos como proyectos chayotes. De hecho, él mismo cuando hablaba defendiendo la necesidad de la reforma, dijo que así es como se le conocen. Es que así es como se le conocen. Y lo otro que dice, no es que se los estén quitando de encima, se los están quitando de encima. Están trasladando a las municipalidades para que les libere espacio en el plenario. Es un traslado de competencias para hacer más autónomas a las municipalidades. Sí, se están quitando ustedes de encima de ese proyecto. Apoyamos el proyecto, don Gilberto, deje de quejarse. Deje de quejarse, porque no. No estoy de acuerdo, yo no estoy a favor. Claro, como no tuviste que meter 44 proyectos ese día, el miércoles en la tarde admitieron esa reforma. El miércoles de la mañana sesionaron el plenario para ver 44 proyectos de ese tipo, de los cuales votaron 23. 2 los devolvieron a comisión y el resto quemaron mociones 137. Los intereses nacionales están por encima de las cosas que te toca meter a... ¿Qué interés nacional es ese? Las municipalidades son un nido de corrupción, Lucho. Sí, yo sé. Esto va a ser un desastre. Sí, yo sé, pero la Asamblea quiere que está revisando esas cochinadas. Antes de trasladarle más competencias a las municipalidades, necesitamos reformar el régimen municipal por completo. Pero bueno, pasemos. Te admito eso cuando se trata de que ya las leyes de patente no tengan que ir a la Asamblea. Ahí sí. Sí, las de patente no tienen un sentido porque... Bueno, sí tiene sentido. ¿Por qué no? Lo que no tiene sentido es que la municipalidad propone la ley, manda a la Asamblea le pregunta a la municipalidad si está de acuerdo. Es como ¿por qué le pregunta si está de acuerdo? Es lo mismo cuando la Corte presenta un proyecto. ¿Está de acuerdo con su proyecto? Oye, peor aún cuando la Corte manda a decir no, afecta a mi organización. En el caso de la Corte tiene sentido porque a veces se lo cambian. Entonces tiene sentido que le manden a preguntar si esta versión está de acuerdo. Pero en el caso de los tributos municipales no los pueden modificar. Tienen que aprobar el que les presentan. No, y si los modifican tienen que tener el visto bueno. Si los modifican tienen que mandarle a decir a ellos modifíquenlo y pasen. No, pero o sea, ya cuando tratan esos proyectos, ahí sí te admito que se debe dar una reforma al régimen municipal, sobre todo en métodos de transparencia y anticorrupción. Confirmo. Pero ahora, para traspaso de proyectos, de terrenos y inmuebles no vas. ¿Serio no crees que la municipalidad va a empezar a regalar terrenitos por votos? No lo pueden hacer a privados. Es entidades estatales. Ah, ok. Tiene sentido. Ya apoyamos la reforma. En fin, pasemos al siguiente tema del cual Lucho quiere hablar porque nuestra congresista de la semana es doña Montserrat Ruiz. Vamos a hacer un breve resumen porque esto no tiene que ver directamente con la Asamblea Legislativa, pero generó el control político de la diputada, y es que se anunció que tenemos un nuevo convenio con Estados Unidos, el cual permite al Estado recibir hasta 25 personas migrantes expulsadas de los Estados Unidos semanalmente, Lucho. Sí. CATEN 2.0. Prácticamente. Recordemos que esto ya nos pasó, nada más que les pasaron, nos enviaron 200 en 2 semanas. 200 así. Pues dijeron, vamos a diluirlo, 25 por semana, suena más razonable. 25 por 52. Suena un montón, Lucho. El tema es que, según informó el Poder Ejecutivo, porque aún no se saben los contenidos concretos de ese acuerdo, el país mantiene la potestad de decidir a quién recibe y a quién no, qué nacionalidades, así como por cuáles motivos de expulsión es que se están expulsando los Estados Unidos. Lucho, la diputada de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, criticó ese nuevo acuerdo y en un pronunciamiento que mandó a los medios de comunicación y que luego mandó solicitudes de información a la Cancillería sobre este acuerdo, dijo que Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos. Doña Montserrat es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me parece, o es integrante de la comisión. Me comentó que plantea que abrir un expediente de investigación en esa comisión sobre este tema. No pudieron hacerlo este jueves porque los muy vivillos sesionaron en la mañana
Y pusieron en la moción, se cancelan las sesiones de todos los órganos legislativos, no solo los de la mañana, todos. Entonces hicieron plenario y las sesiones de las comisiones de la tarde Se retiraron todos. Sí. Doña Montserrat recordó que ya, de nuevo, esto nos pasó antes, que se hizo súper mal, que nos ocasionó críticas nacionales e internacionales, una condena de la Sala Constitucional. Y eso, entonces, por esa gestión de control político, doña Montserrat Ruiz es la diputada de la semana. Confirmo. Y para finalizar con los temas antes de nuestras secciones, este jueves una de las últimas cosas que hicieron fue aprobar el proyecto de crédito para el tramo San José-San Ramón, que será financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE. Y el fondo OPEP. Y el fondo OPEP son 600 millones del BCE y 170 millones de dólares del fondo OPEP, Lucho. Dineros que no pasarán por la fiscalización de la Contraloría General de la República. Así que todos sabemos lo que estoy pensando. Todos los controles los deberá hacer el propio BCE, si no me equivoco. Porque eso suerte con... aprobado. Es súper efectivo. Pero bueno, datos generales del proyecto. El área de influencia del proyecto abarca parcial o totalmente 31 cantones y 152 distritos en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, que concentran aproximadamente el 56% de la población del país y una parte significativa de la actividad productiva nacional. La obra abarca 55,6 kilómetros de carretera divididos en 7 tramos: La Sabana Repretel, Repretel Real Cariari, Real Cariari Aeropuerto, Aeropuerto Manolos, Manolos Naranjo, Naranjo San Ramón y la Radial del Río Segundo. La mayoría de estos tramos van a pasar de 2 a 3 o 4 carriles, no por sentido. En total, correcto. Adicional a eso se están realizando los famosos OBIs, que son las obras impostergables. Y este es el mecanismo que se optó después de los 2 fracasos previos que ha tenido la ampliación de esa carretera. El primero, la concesión con la brasileña OAS en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Lo otro, el fideicomiso con el Banco de Costa Rica durante los gobiernos del PAC. Este es el tercer intento. Ese es el tercer intento, que se topa con un escenario complejo en materia de expropiaciones, porque este proyecto requiere 860 expropiaciones, de las cuales 503 están pendientes todavía, por un costo de 113 millones de dólares y que representan casi un 40% del área del proyecto. Los recursos del crédito no incluyen dinero para expropiaciones. Sin embargo, el MOB afirmó que en el trámite del presupuesto para este año viene dinero para las expropiaciones necesarias y que lo que van a ir haciendo es sacando las expropiaciones por las etapas según conforme se vaya avanzando. Muy bien. Dato final: la tasa de interés de este proyecto es del 6,69% aproximadamente. La parte del BES y la del fondo OPEP es Euribor 6 meses más 1,5%. El BCIE es el acreedor más caro para el Estado costarricense, según datos del Ministerio de Hacienda. Ahora estaba de hecho revisando datos y el BCIE al país el que más le presta es a Costa Rica. Y por una margen de diferencia considerable. La tasa promedio del BCIE a Costa Rica es de 6,8%, que es superior a la del 6,1% que nos cobra el BIRF, a la del 5,4% que nos cobra el BID y a la de 3,6% que nos cobra el JICA, que creo que es de Japón. Ya que es la Agencia de Cooperación Japonesa. ¿Por qué no le pedimos? Bueno, no, pues que Japón prestando plata y no tienen una deuda externa como el 300% de su PIB. Que presten 130%. Pero bueno, eso es todo con ese tema. Pasamos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden enviar sus consultas en los comentarios en Spotify, en YouTube o al correo my@delfino.cr. Lucho, la primera pregunta es de Sebastián Celedón y nos consulta: ¿cómo se puede hacer para que el dinero, bienes y demás que se confiscan al narco se utilicen para fortalecer la caja, el sistema de pensiones, el IBM y para saldar la mega deuda del Estado con la caja? Para eso se requiere una reforma legal, porque hoy todo eso queda en manos del Instituto Costarricense de Sobredrogas. Del ICD y el IATA, te dejan aparte, ¿no? Creo que sí. Sería cambiar el fin de los recursos. Para estar seguro que habría oposición a eso.
O sea, es un proyecto de ley porque esos recursos ya se usan para tienen fines específicos. Sí. Elena Soto nos consulta, ¿podrían referirse al proyecto de ley que modifica la franja marítimo terrestre? ¿Hay realmente riesgo de privatizar las playas o parte de ellas? ¿Cuál es el estado del proyecto, Luis? Elena, hay varios proyectos sobre franja marítimo terrestre, no sé específicamente a cuál te referís. Suponemos que es el que le permite a los comercios poner mesas, sillas en las playas. 1553. Ese. Este es el que permite que se utilicen el espacio. Creo que no, porque ese proyecto de las mesas y las sillas creo que es de Carlos Felipe. Ah, ok. Bueno, este lo había presentado don Pablo Heriberto Abarca. La última versión que yo había revisado, a ver, tenía el con este tema de la milla fronteriza y la zona marítimo terrestre y las zonas de patrimonio, zonas especiales de patrimonio natural del Estado, esas son las 3 categorías. La jurisprudencia de la sala ya está definida, es permanente, es reiterativa, todas las veces es lo mismo, no se pueden vender, no se pueden ceder, no se pueden donar, son del Estado, no pueden salir de control del Estado, lo que se ha hecho es optar por concesiones. Hasta ahí, eso es lo más que se puede hacer. Todo lo que se haga fuera de eso no se puede realizar. Por más que usted haya comprado la tierra hace décadas, lo que sea, eso es del Estado. Son zonas de amortiguamiento y de protección del Estado para el Estado. Así que lo más que puede acceder la gente que está ahí son concesiones, y la gente que compró antes de que esa situación jurídica estuviese así, lo más que puede hacer es pedir una concesión o pedir que le expropien. Punto. Todo lo demás... Para todo lo demás existe la sala constitucional. Exacto. Pero bueno, sí hay varios proyectos, entonces no sé cuál en específico para decir en qué estado está. Todos están en trámite. O sea, muchos están en comisión porque están bombardeados de emociones. Daniel Rojas nos consulta. Rodríguez. Rodríguez. ¿Qué artículo de la ley de tránsito o qué normativa regula el sobrepeso de los camiones en la red vial nacional y cuál es la multa? Según él, muchas empresas presupuestan el pago de la multa con tal de poder seguir circulando con sobrepeso. No sería nada raro porque las multas son risibles, honestamente. Son las multas baratas, las de 20,000 y 90,000 colones, que en realidad son de 26,000 y 112,000, 96,000 colones. Son multas E y D, creo que son. Esos están los artículos 112 y 122 de la ley de tránsito. Así que no sería de extrañar que así sea. Rolando Ramírez nos escribe, nos cuenta que él es regidor en Palmares, regidor municipal en Palmares, y nos consulta qué posibilidad hay de homologar el monto correspondiente a nivel nacional por las dietas que se le pagan a los regidores, si sería eso posible. El problema con esto es el tema presupuestario de cada municipalidad. En realidad, a ver, el problema presupuestario ya existe hoy porque hoy las dietas las define, están atadas al monto total del presupuesto municipal. Correcto. Lo que no está atado necesariamente al desarrollo que tenga el cantón. Creo que la municipalidad de Talamanca es la que tiene las dietas más altas. No. Una de las más altas. No. San José es el que tiene las más altas. Una de las más altas. Las dietas en Talamanca estoy seguro que son risibles. Es el salario del alcalde. El salario del alcalde es el más alto. Eso. Pero bueno, en todo caso yo sí estaría de acuerdo con que se homologue. Se supone que existe un principio de que igual trabajo, igual salario. El trabajo regidor es el mismo en todos los cantones. Pues sí y no. ¿Por qué? ¿Porque le vamos a empezar a pagar diferente a los diputados de zonas costeras? Pues no, porque son diputados nacionales. Lo que pasa es que usted en un cantón tiene que ver más cosas que en otro que tiene menos trámites, diría yo. No. Entre menos patentes hay, menos recursos y menos necesidad de fiscalización. Sí, pero digamos, yo te digo que lo homologues a un monto extensión a un monto representativo. No es que te vas a hacer millonario a partir de... Ahora, ¿se puede homologar por ley? Sí, claro. A pesar de que depende del presupuesto municipal, no hay autonomía. Y eso sería cambiar la fórmula. No hay autonomía municipal en principio de este tema. No, en materia salarial tienen que pegarse lo que diga la ley. A los regidores no los cambiaron. Las dietas de los regidores sí, no están incluidos, por ejemplo, dentro del salario global, porque no es salario, son dietas.
Pero bueno, dice Lucho que se puede presentar un proyecto de ley para homologar esto. Siento que quebrarías algunas municipalidades. No, porque yo te digo que tú no, o sea, homologalas, pero hay que ser un montón. Me lo regalas abajo. Exacto, Vos. exacto. Vos lo que querés es bajarle a todas las dientes. Es un puesto representativo. No puedes pretender hacerte millonario siendo un regidor. Pues sí, ahí está la respuesta. La siguiente es de la... Bueno, no, porque eso no es... Gil Barquero nos mandó una consulta y es sobre el tema de las pensiones, el sistema de pensiones. Es que una vez escuché a un asesor financiero decir que el sistema de pensiones que tenemos en realidad es como un sistema Ponzi. Entonces la consulta es... Dice que ya es hora de que hayan discusiones ciudadanas con expertos sobre este sinsentido. Dice que el sistema solidario fue una idea maravillosa del social cristianismo. Sin embargo, con las pensiones a este punto, la población activa laboralmente solo está donando su dinero para que al fin de su vida laboral no obtenga nada. Ella menciona que siempre ha creído en el sistema solidario de la caja y que aunque paga mucho, termina usando el servicio en privado. Aquí primero hay que dividir las cosas porque son dos temas distintos. Un tema es la caja pensiones y otro tema son los servicios de salud de la caja. Se pagan por separado. Uno paga el SEM, que es el seguro de enfermedad y maternidad, y se paga también el IBM, que es donde está el sistema de pensiones. Entonces, cuando usted habla de que la caja está quebrada, no es que este gobierno ha insistido, no se habla del sistema de salud. De lo que estamos hablando es principalmente que el sistema de pensiones que existe actualmente, solidario de la caja, es insostenible bajo los parámetros que tenemos actualmente. No es, o sea, la explicación de qué es un sistema Ponzi es un simplismo que utilizan economistas para tratar de que la gente entienda, pero lo que tenemos es un sistema solidario donde la población activa financia el fondo del cual se salen las pensiones. Los recursos del fondo en teoría no deberían tocarse y las pensiones deberían salir de todos los intereses que generan el propio fondo, o sea, no sale directamente. Por eso cuando se dice que la caja toca sus reservas, estamos en problemas porque ya para pagar pensiones está entrando a tocar de donde salen los recursos para pagar las pensiones, que eso es un problema a largo plazo. El problema que tenemos, ¿cuál es? Durante muchos años mucha gente se benefició con el sistema teniendo pensiones anticipadas principalmente, y además se conjugó anticipadas con montos más elevados del salario, que ya las reducciones paramétricas se vienen dando desde el inicio de este siglo, pero por mucho tiempo eran más de lo que es actualmente. Lo cual hace que sea sin reformas en el corto plazo o sin una fuente de ingreso extraordinaria y constante que se le asigna a las pensiones, ciertamente es insostenible en el tiempo, porque actualmente de la población laboral, en edad laboral que tenemos, solo la mitad está trabajando. Necesitamos que más gente trabaje. A pesar de que digan que el desempleo está muy bajo, nuestro nivel de ocupación es sumamente bajo. Por eso fue justamente que en el 2000 se hizo la gran reforma social que creó el ROP como complemento a esas pensiones. La pensión del ROP debería llegar a ser entre un 20 y un 30 del salario de la persona al pensionarse, para completar lo que le da el IBM, que es el régimen mayoritario, que actualmente ronda actualmente es como el 50% del salario de la persona, de los últimos 300 salarios de la persona, más o menos. En ningún lado un sistema de capitalización individual ha sido sostenible, no es la palabra, equitativo, porque genera muchas disparidades. Nosotros en realidad creamos un buen sistema, el problema es que al IBM no se le han hecho los ajustes necesarios para ajustarse a las realidades de la demografía nacional a tiempo, y entonces ya estamos contra el reloj. En realidad yo lo veo por el lado de que no hemos tomado como país decisiones que nos ayuden a cambiar la realidad demográfica que tenemos proyectada. También. Porque no tenemos legislación que incentive a los jóvenes de ahora a tener hijos, número uno. Ya vamos a llegar a ese tema. Número uno. Y cuando se presentan proyectos como el que vamos a hablar ahora más tarde, sale toda la gente, estos zurdos. Pero bueno, sí, ciertamente hay que hablar de un cambio donde le pagan a uno por tener hijos. Confirmo. Hay que hablar de un cambio en el sistema de pensiones. Sin embargo, no concuerdo con la afirmación de que el seguro del IBM sea un sistema Ponzi. No es así. Mira, viéndolo, la práctica es uno solo que está legalizado. No es así. Es el mismo principio. No es el mismo principio. Es el mismo principio. No es el mismo principio.
Porque en un sistema potencial lo que haces es que la plata de la gente lo usas para pagarle a otra gente. En nuestro sistema solidario, los trabajadores actualmente le invierten en el fondo y del fondo es que salen los recursos. Por eso es que cuando decimos que hay que tocar el fondo es que estamos en un problema, porque sí hay un fondo generando los recursos que pagan las pensiones. Yo creo que hay algún esquema Poncio donde tienen ese fondo. Ay, esto es Cristo, gente más. Pero no. Pero bueno, igual yo, defensor de la cajita. No vaya a tener pensión. La siguiente pregunta es Elías Torres dice, ante una posible crisis de energías basadas en combustibles fósiles por la guerra en Irán, ¿qué medidas creen que los diputados de esta o la próxima Asamblea Legislativa deben impulsar para que el país tenga más generación de energías renovables, Lucho? Tienen que reformar a la famosa ley del impuesto al sol que se creó, la que era la de la generación distribuida, la que fue un absoluto fracaso. Ahora, ¿necesitamos más energías renovables? Sí, porque toda energía renovable tiene el riesgo de no ser, no me sale el nombre de ese concepto, puede ser unreliable. O sea, tiene mayor riesgo de inestabilidad o de que no... Lo que nos pasó con la crisis de emergencia energética que tuvimos el año pasado, hace 2 años, porque el ICE puede prever que en tal día va a generar tanto de energía eólica y si no hubo viento no generó nada, que fue lo que nos pasó aquella vez. Sí puede prever que va a producir tanto de energía solar, pero si está nublado, viene un frente frío, lo que sea, no se generó tanto. Entonces tenés que diversificarla. Ahí nos hace falta, por ejemplo, más energía geotérmica, nos hace falta biogás, basagua es lo que se llama el otro. Hidroeléctricas, lo que pasa es que ya tenemos muchas. Y en todo caso las hidroeléctricas uno podría inclusive disputar si verdaderamente es energía renovable porque generan un daño con el espejo de agua que genera un daño ecológico gigantesco. Nunca porque inunda terrenos, las turbinas matan peces, lo que sea. A lo que iba es que nuestra matriz eléctrica es altamente renovable, nuestra matriz energética no, porque ahí sí el 60% depende de combustibles fósiles porque es el transporte que tenemos. ¿Qué necesitamos? Transporte público eléctrico, el tren eléctrico, buses eléctricos. Sí. Pero ¿qué medidas pueden tomar? Bueno, para una transición eléctrica necesitamos, número 1, que haya más cantidad de cargadores en el país. Hay varios proyectos de esos bombardeados con mociones por la diputada liberacionista Catherine Moreira Brown. Así que uno no puede evitar levantar la ceja cuando hay una diputada con ese tipo de cosas, porque ¿cómo puedes suponerte un proyecto para que haya más cargadores para que la gente pueda cargar su carro? Sí, ahora o sea, uno inevitablemente dice ¿quién te está pagando? El ICE tiene limitado cuánto puede comprar de energías renovables a otras empresas, ¿no? Por ley. El ICE tiene un límite de la ley 7000 algo, levantar ese límite podría ayudar. Eso sería algo polémico con el sector izquierda del país y con el ICE mismo. Además, la Contraloría General de la República ha hecho auditorías sobre los contratos de compra de electricidad privados que ha hecho el ICE, encontrando que esos no son los contratos más transparentes ni con las mejores tarifas. Entonces, y francamente a los privados les resulta más rentable vender esa electricidad o usarla para sus propios servicios que vendérsela al ICE en muchos casos. Entonces, ¿qué ICE? Número 1, entonces ocupamos transición hacia el transporte eléctrico, para lo cual necesitamos la ampliación de la red de cargadores del país. El problema es que el ICE, que tiene cargadores, creó una red de cargadores para vehículos de estándar americano y europeo, que no son los que se comercializan más en Costa Rica, porque la gente que compra carro eléctrico se inclina más por la tecnología china, que usa otro tipo de cargador, entonces no les sirven esos cargadores. ¿Qué ha ocurrido? Que las concesionarias que venden esos vehículos eléctricos chinos crean sus propias redes privadas de carga eléctrica, las cuales son buenas. Mi papá las ha usado varias veces, pero se quedan cortas. Claro. Se quedan cortas. O sea, porque si vamos a electrificar toda la red del transporte público y además del transporte privado, que muchas empresas también han hecho la transición de vehículos de carga hacia transporte hasta vehículos eléctricos, pues necesitamos más cargadores, lo que aumenta la demanda en electricidad, lo que aumenta la necesidad de generación. Mucho diagnóstico. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Aprobar la ley de cargadores eléctricos.
No sé si es la asamblea que tiene que hacer eso, pero tendría que aprobar legislación que si es posible, o sea, si fuera posible, si los estudios británicos lo demuestran, para aumentar la generación de otros tipos no dependientes del agua, del sol y el viento, como el biogás, el basagro, se me está quedando otra. Geotérmica. La geotermia. El país tiene como 300 volcanes. El otro tema que no me resuelve como país es qué vamos a hacer cuando, o sea, porque una transición de este tipo nos genera el problema fiscal de que el impuesto único a los combustibles es la tercera fuente de ingresos del Estado. ¿Qué vamos a hacer si hacemos esa transición? ¿De dónde va a salir la plata? Para... Yo creo que ya el Estado desangra bastante a los compradores de vehículos eléctricos con el impuesto a la importación, como para que encima le metas el impuesto. En todo caso, ya la electricidad tiene IVA a partir de cierto monto. Y luego, por ejemplo, paga más de 100,000 al mes en electricidad. Pero no compensa el ingreso del impuesto único a los combustibles. Debatible. ¿Tenés datos a la mano para demostrar eso? Puedo buscarlos. Ok, la siguiente consulta es: ¿cuántas intervenciones ha hecho Rodrigo Arias durante su periodo como diputado no liderando el debate? Muy pocas en todo caso, porque es como una regla no escrita de que el presidente de la asamblea debe abstenerse de realizar manifestaciones partidarias, porque aunque no esté sentado en la silla del presidente, sigue siendo el presidente de la asamblea legislativa. Isidro nos consulta: ¿en la asamblea legislativa se puede aplicar la práctica de los parlamentarios de España donde llega hasta el presidente a debatir? No, porque España es una monarquía parlamentaria. Lo que lo hace diferente es el sistema de gobierno parlamentario. Porque el presidente, eso es presidente. Primer ministro, pero es el presidente. Pero en ese tipo de gobiernos, a la vez esa figura que ocupa Pedro Sánchez se le conoce como primer ministro. Entonces, por ejemplo, la prensa internacional ahí lo reporta como PM o premier, no como presidente. Isidro nos consulta: ¿cuáles son los cargos que gozan de inmunidad? ¿Cuántos son? ¿Todos los diputados? ¿Toda la corte? ¿Todo el poder ejecutivo? Los ministros diplomáticos. ¿Esos cuáles son? Los embajadores. ¿Los embajadores? No. ¿Cuáles son los ministros diplomáticos? Solo... el presidente dice presidencias. ¿Quién más? ¿La Contraloría tiene inmunidad? No me acuerdo. Tiene prohibición. ¿Qué preguntó? ¿Con lo prohibición? Inmunidad. Gozan de inmunidad. Diputados. Presidente, vicepresidente, ministros. Ministros con cartera. O sea, cartera. Ministro de Deporte, ministro de Turismo, que son presidentes ejecutivos, no tienen inmunidad, ¿no? Presidente, vicepresidentes, ministros con cartera. Diputados, magistrados del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el procurador general y el adjunto, la defensora y el adjunto. No, la defensora no tiene inmunidad. ¿No tiene? No. Cierto, había un proyecto para dársela, no mía. La contralora y el adjunto. Correcto. Y ya. Eso no. Tienen que ser como unos 50. Y creo que los ministros diplomáticos más de 50, pero solo los diputados son 50. Tienen que ser como 80. Sí. Más o menos son 57 más 22. ¿Por qué estoy sumando en vivo? 57 más 22 son 77, 79 y el Poder Ejecutivo no es como 5. Vamos. La siguiente pregunta y ya la última es: mucho se habla de la superjueza que dijo que Paola Mora no tenía relación cercana con Juan Carlos Bolaños o con Celso. Juan Carlos Bolaños. Con Juan Carlos Bolaños, a pesar de tener 400 llamadas. ¿Quién se encarga de sancionar o disputar estos casos? La inspección judicial. Sé que los jueces tienen autonomía, pero igual debería sancionarse conductas así. Lo mismo el lado opuesto. Los fiscales no hacen bien su trabajo y se caen casos por tecnicismos. ¿Quién los amonesta? La inspección judicial. Es que los jueces no los juzgan. O sea, tienen que ser... El problema es hasta dónde llega la interpretación de independencia judicial a la hora de resolver. Sí. Que eso es más o menos... Que los jueces en general en todos los países tienen la misma protección sobre lo que resuelvan. Salvo los casos del grave... Eso tiene un nombre en inglés. Los graves errores judiciales, pues. En todo caso, esta semana se aprobó en primer debate la reforma del régimen disciplinario del Poder Judicial, donde se incluye, por ejemplo, la mora judicial,
como una falta sancionable. Muy bien, ese proyecto salió de la propiamente del Poder Judicial. Aborda también una problemática que es que la Corte Plena tiene que encargarse de todos los asuntos disciplinarios del Poder Judicial. Ya eso también es una delegación en más órganos para descongestionar la Corte. Sorprendentemente no tuvo mociones, o sea, no lo bloquearon. Así que ojalá lo aprueben en segundo debate. Muy bien. Y esas son todas las consultas por esta semana. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en los comentarios en YouTube, en Spotify o al correo my@delfino.cr. Para finalizar, las mejores y peores propuestas de esta semana. Vamos a empezar con la propuesta de la diputada Sofía Guillén, quien propuso la ley para garantizar maternidades y paternidades en condiciones dignas en procura del interés superior del menor. El proyecto tiene una serie de propuestas. Incluye ampliar el fuero laboral, o sea, el fuero de no despido que actualmente cubre a las mujeres embarazadas sin lactancia, a toda persona que tenga hijos de 2 años o menos. Además, establece que las personas jurídicas tendrán derecho a una deducción nueva del 10%, equivalente al 10%, una exoneración de renta equivalente al 10% del salario base de referencia por cada persona que sea madre o padre de menores de 2 años que tengan en su planilla. Eso sería una deducción por cada persona de 46,000 colones en el impuesto sobre la renta. A las personas trabajadoras independientes propone que el crédito fiscal pase a ser el monto que tiene actualmente, que son 19,320, al equivalente de una cita de especialista, una cita privada en médico especialista en pediatría, que actualmente son 40,452. ¿Por qué ese parámetro? No sé, eso fue lo que puso. Que el crédito fiscal no sea el monto que es ahora, sino que sea el equivalente a una cita de pediatría. No, pues es que ahí voy de nuevo a la crítica que yo hacía ahora, que en este país no hay ningún incentivo para tener hijos. O sea, primero el monto actual es absolutamente irrisorio. Es visible. Pero el nuevo monto también. Confirmo. La iniciativa además exonera el pago del impuesto. Ay, no, esto lo puse mal. Jesucristo. Ya, ahora que se da cuenta. En este momento. ¿Vos revisaste esta nota, Lucho? No, yo reviso ortografía. Que se exonera el pago del impuesto al valor agregado a todos los productos y servicios requeridos para la lactancia materna y para la recuperación posparto. Además, propone que se introduzca como un sector prioritario para los fondos del sistema de banca para el desarrollo a aquellos emprendimientos liderados por personas que sean padres o madres de hijos menores de 2 años. Lucho, esta es una buena propuesta, pero no te veo feliz. No es suficiente. No es un buen punto de partida. No hay sentido. Me gustaría saber si en la exposición de motivos fundamenta el por qué poner ese parámetro como el del crédito fiscal. O sea, yo me enojo y ni siquiera tengo hijos, número uno. Pero es que, de nuevo, lo que la gente hoy puede deducir por hijos a nivel de impuestos es estúpido. Sí, confirmo. El monto debería ser mayor. Esa cosa se actualiza por inflación. Sí. ¿Pero cuándo lo fijaron? No sé, hace muchos años. Se da como 500 colones cuando se fijó, si no me acuerdo. Ok, el otro proyecto, no vamos a juzgarlo. No vamos a juzgar a la diputada por presentar este proyecto. Pero Paola Nájera propuso la Ley General contra la Obesidad. Se ha discutido en redes sociales que no fue la mejor escogencia de título. En realidad el contenido de la ley se queda sumamente corto porque, o sea, no es nada innovador. El proyecto lo que propone es fomentar la reducción de la prevalencia de obesidad y sobrepeso. Además, crea el Programa Nacional contra la Obesidad y declara el 3 de marzo de cada año el Día Nacional contra la Obesidad. Le asigna funciones a una serie de instituciones para atender esta problemática. Afinadamente alguien les puso en los comentarios: esto significa que no va a tener que esperar 6 meses para la cita con un nutricionista en la caja o algo así. Claramente no, porque el proyecto no aborda eso. En fin, la diputada... ese proyecto, ¿qué más se presentó esta semana, Lucho? Alejandro Pacheco dijo: estoy harto de que las personas a las que les cobro alquileres en dólares no poder subirles el precio. El tipo de cambio me está matando. Actualmente la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, para quienes no lo saben, establece que cuando los alquileres son en moneda extranjera no se puede alterar su monto durante
el plazo que dure el contrato. El plazo de todo contrato es mínimo 3 años. Entonces, esto significa que por 3 años, desde que cayó el tipo de cambio a esta gente que pagaba alquileres en dólares, no se les ha podido ajustar ese monto. Y a él le parece que eso es una injusticia con los pobres terratenientes que alquilan casas. Entonces presentó un proyecto de ley para que derogara ese último párrafo y entonces que se le aplique las reglas de inflación que se le aplica a los arrendamientos normales, sin importar si está en moneda local o moneda extranjera. Fue fuertemente criticado el diputado en redes sociales por su propuesta. Además, el diputado Pedro Rojas Guzmán, que yo no sabía, pues se puso ambientalista en los últimos fines. Es el tercer programa que decís eso. Presenta un proyecto de ley marco de adaptación y mitigación frente a la crisis climática y ambiental planetaria. No, este no es mi tema y Alonso no ha hecho la nota, entonces queden atentos a delfino.com para saber los contenidos de este importante proyecto. Y eso es todo por esta semana. Les recordamos que la próxima semana es Viernes Santo, entonces no hay curul en llamas. Ni café para tres. Ni café para tres. Esperamos que todos y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos en 15 días. Entonces, cuando ya quede menos de un mes para esta Asamblea Legislativa, Lucho, ¿vendrán tiempos mejores? No vendrán tiempos mejores, no. Chao. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.